3.83 más o menos. Probemos. Lo que yo hice fue dividir el flujo de ese año dentro de 365 y luego pues ya con ese factor, por decirlo así, que me da ahí, ya verifico cuántos días se toma para cubrir lo que queda pendiente y me salieron creo que 305 días. 305. 304. En este caso, lo que se recomienda mejor es ir haciendo los descuentos para que usted tenga los años completos en los que usted tiene el valor de la inversión, y cuando el valor por recuperar es menor al flujo que toca, divide y ahí tiene la fracción de tiempo. En algunos casos puede suceder que el valor por recuperar no pase, o mejor dicho, sea muy alto y pasen X años y no se recupere dentro del periodo de evaluación. Eso puede suceder. ¿Estamos? Con relación al cálculo, no sé si hay más dudas. Licenciado, una pregunta, 0.08, ¿cómo sale? Yo creo que ese ya no es para efecto de examen, en lo último no, que... Este es para tiempo de días. Le quito al resultado de la división por 12, aquí tengo 10 meses. A este dato le quito 10 y me queda esto, Solo le estoy restando el entero, los 10. Okay. Y esto por 30 días me da esta fracción, no son ni siquiera un día. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Solo 3 años y 10 meses. Exacto, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? La respuesta al final se daría en tiempo, más no en porcentajes. Entonces no podríamos dar como respuesta 3 años, punto 83. No, tendría que ser 3 años con 10 meses. Exacto, eso es lo más claro. Usted lo podría dar también en 3.83 años. Pero ese punto 83, ¿cuántos meses son? Entonces mejor se especifica. ¿Estamos? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a entrar entonces al otro elemento, donde ya vamos a ver el detalle de la información del costo de capital. Para poder hablar de evaluación económica, necesita tener usted la conformación de algunos datos. Voy a explicar primero de dónde los saqué o de dónde se pueden sacar. No los saqué precisamente de ahí, sino que por ahí o de esas fuentes podrían ustedes obtenerlos. Esto no se los va a decir nadie, se los aseguro. Si quieren lo voy a grabar hasta para eso, para que no les... Lo voy a grabar. Gracias, Lucas. Cuando entramos ya a la evaluación económica, lo que necesitamos es tener una tasa de riesgo o una tasa de rendimiento. El riesgo va a equivaler al rendimiento del proyecto. Entonces, lo que necesitamos es tener definitivamente claro de dónde obtener estas tasas. Para el rendimiento necesito por lo menos establecer, que eso lo voy a mostrar en otro video, cómo establecer el costo de capital. Pero aquí tengo 4 tasas de referencia. En este video lo único que busco es explicarles de dónde sacar estos datos. Más adelante explico qué es cada uno de ellos y por qué se usa. Entonces, la tasa líder es la tasa de referencia mínima que se tiene en el sistema financiero bancario y que representa la base de distintas tasas que se conforman en el país, principalmente aquí en Guatemala. Para ello, podemos notar que la información está publicada, la tasa de interés, en el Banco de Guatemala. Esto es específicamente para el territorio nacional. Entonces, usted ingresa a la página del Banco de Guatemala y acá específicamente al centro encontrará donde dice 1.75%. Esta es la tasa de interés líder. Aquí la va a ver usted como una publicación. Si usted da clic en el nombre, aquí es un boletín que se publica y ahí estaría establecido el valor de la tasa. Esa tasa, como he dicho, es la tasa que publica la Junta Monetaria y es el rendimiento mínimo que se debe esperar, y aquí hacen algunas explicaciones aún
de lo que está sucediendo con el COVID-19. Pero de aquí se tomaría, y está al 1 de octubre. Las tasas todas deberían estar en un mismo mes de referencia. Cuando usted investigue las tasas, debería establecer un mes de referencia para que todas sean en el mismo tiempo. Yo las voy a mostrar únicamente para que sepan dónde acceder. Entonces, dentro de este espacio también vamos a necesitar la tasa de inflación. La tasa de inflación la tenemos acá también en el Banco de Guatemala, en la misma página, y está descrita como ritmo inflacionario, 4.97%. La tasa de inflación, si accedemos a este espacio, nos la muestra como referencia desde el año 2010. Siempre son 10 años de referencia y la base de cálculo de esto es base 100, que abajo en las tasas les explica lo que yo estoy diciendo. Entonces, en esto tenemos entonces información de 10 años hacia adelante. Entonces tenemos 2010 como inicio. Vemos distintas tasas. Aquí me dicen qué periodo se aplica, los meses, el índice sobre la base 100, la variación intermensual, o sea, una tasa con otra, variación interanual, por ejemplo, de enero de un año con enero del otro año, variación acumulada, que es la suma de las tasas que yo llevo, y luego variación promedio, que sería de acuerdo a los datos que yo tengo presentados acá. Todo esto es más que todo indicador financiero y económico, pero la que nos interesa para esto es la tasa de variación interanual. ¿Cuál es la que aparece como ritmo? Es esta, interanual. En el caso que estamos viendo acá, es esta, 4.97%. Es la tasa que aparece de referencia como ritmo y que está al mes de septiembre. Eso sería con base al Banco de Guatemala. Vamos con la otra tasa que nos muestra el caso. Tasa activa promedio ponderada. Hago la aclaración que las tasas que yo tengo acá no son esas, porque este es un ejemplo únicamente. Yo les estoy mostrando esto para que ustedes sepan dónde ubicarlas. Luego está la tasa activa promedio ponderada. En el sistema bancario se manejan dos tipos de tasas. Tasa activa para operaciones de crédito, de préstamos, y tasa pasiva para operaciones de inversión. Son los dos rubros. La diferencia entre ambas se denomina encaje bancario, pero la tasa que yo tengo, activa y pasiva, es la que me da a mí la referencia. Pero aquí yo tengo una tasa activa, que es la que voy a utilizar de referente, y esa activa, ¿dónde lo ubico? En el caso de Guatemala tendría que entrar a la página de la Superintendencia de Bancos. En Guatemala es si.gov.gt. Ingreso a la página de la Superintendencia de Bancos, espero que valide mi dirección IP y al estar dentro vamos a ubicar la información financiera de acuerdo a lo que necesitamos evaluar. Entonces, esperamos un momento y cuando me da acceso a la página voy a ubicar aquí en el espacio donde dice información del sistema financiero. Y aquí habla de tasas promedio ponderadas de la cartera de créditos. Esa es la tasa activa. Ingreso acá. Importante, cuando ya ingresé me da dos opciones. Tasa promedio ponderado por agrupación o por actividad económica. Esto va en función principalmente al Producto Interno Bruto, la actividad económica, pero nos interesa por agrupación. Aquí no es necesario lo demás. Entramos por agrupación, me abre otra pestaña y está al mes de agosto. Si yo le doy clic a esta pequeña flecha, voy a ver que el último mes de referencia es agosto. Voy a consultar. Aquí es donde yo les decía estandarizar un solo tiempo. Y consulto para poder ver la tasa y me va a dar información. Aquí está cargado. Me da dos tipos de información, para moneda nacional y para moneda extranjera. Si yo estuviera trabajando una inversión que viene de capital externo, debería utilizar moneda extranjera. Pero en este caso es moneda nacional, entonces ¿qué hago? Primero analizo los datos. Aquí hay distintas opciones: empresarial mayor, empresarial menor, consumo, microcrédito, hipotecario para vivienda. Ninguno de estos me interesa. Además, como es un proyecto, tampoco voy a usar empresarial menor.
porque el monto que estoy utilizando para este proyecto es de 775,000. Considerémoslo como empresarial mayor. Entonces, la tasa, no voy a usar ninguna de estas que están acá porque son específicas de los bancos del sistema. Entonces, uso la que dice acá, como sistema bancario, que es sería la tasa que está acá, que es la promedio ponderada. Aquí tengo la otra tasa. Obviamente, reitero que las que están en el caso de ejemplo solo son de ejemplo, no son las exactas. La otra tasa es de bonos del Tesoro, es lo que publica Guatemala para poder captar capital para el Estado. Entonces, esa otra tasa la voy a encontrar en el Ministerio de Finanzas Públicas. Aquí la página es minfin.gov.gt. Ingreso. Carga la página y aquí hay algo importante. Esa tasa se publica en prensa. Entonces, principalmente en el Diario de Centroamérica. Voy aquí donde dice sala de prensa. Doy clic en sala de prensa. Luego aquí dice comunicados, doy clic en comunicados y me abre los comunicados de varios años. Me interesa el 2020. Ingreso acá. Aquí tendría que buscar las del mes que yo tome de referencia y me tomaría mi tiempo buscar una a una. Yo voy a abrir aquí la primera que esté a la mano. Dice que la emisión, en este caso no hubo colocaciones de bonos para pequeños inversionistas en este comunicado. Veo el otro que sí adjudicó. Aquí puedo observar, solo es para darles el ejemplo. Ingreso acá y observamos que aquí se publican los bonos. ¿Cuánto publicó? 1.13 millones y aquí están las tasas. Si yo quiero ver el boletín, le doy acá y abre el boletín. Aquí estaría la información al 8 de octubre. En este caso dice que se colocaron esa cantidad de millones de bonos del Tesoro para inversionistas y como el proyecto dura 5 años, voy a utilizar la tasa que esté más a mayor plazo. Por eso, la que me acerca más es esta, 6.25%, que es hasta el 2023 cuando estaría venciendo, a 3 años. Entonces, uso esta, 6.25. Todo depende de lo que esté trabajando, depende de lo que voy a realizar y aquí vemos información. En el otro video voy a explicar de dónde sacar los detalles. ¿Qué significa cada una de las cada una de las tasas? ¿Dudas, compañeros, de dónde estoy sacando la información? No, licenciado. Bueno, los voy a seguir haciendo bolas. Yo lo sé que es complicado, pero vamos a avanzar. Vamos acá. Licenciado, Dígame. perdone la interrupción. Fíjese que me escribió una compañera, dice que el sistema la sacó y ahorita que está volviendo a ingresar le dice que ya no aparece la reunión. No sé si sea por la capacidad de estudiantes o si nos pudiera compartir el nuevo link. Sí, ahorita lo voy a compartir. Gracias. Ok. En el chat voy a poner, por favor, para que ustedes se la envíen. Y aquí voy a compartir. Solo tendrá que pedir acceso y listo, voy a poder entrar acá. Vamos a tener esta otra reunión acá. Ya Quizás se se la ponga un poco lento. Gracias. Entonces, tenemos ya las dos y ahí va a poder observar ella. Solo voy a esperar que acceda para empezar a grabar. Recuerden que aquí tienen ustedes que investigar estas tasas, pero ahorita les voy a explicar qué significan cada una de ellas. Y así vamos a ir atendiendo a eso. No sé si va a ingresar ya la compañera. Sí, ya se lo compartí. Ok. Bueno, sino que pida acceso.
Voy a empezar a grabar porque todavía nos queda un poquito. Muy bien. ¿Qué es el costo de capital? Lo voy a explicar en esta manera. Yo sé que necesitaríamos quizá un poco más de detalle, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. En todo momento nosotros necesitamos riesgos o enfrentar riesgos. Los riesgos de los proyectos, cuando tenemos toda esa parte económica a nuestro alrededor, está bien representada en algunos aspectos. Pero cuando ya está representado o ya está identificado como tasa ese riesgo, para el proyecto se va a considerar como un rendimiento. Este rendimiento equivale a ese porcentaje que yo debo rendir específicamente, que debe ser exactamente igual al riesgo. Entonces, esto también es conocido en otros términos como tasa de descuento, cuando lo aplicamos a los flujos de efectivo. Eso lo vamos a ver poco a poco. Costo de capital, cuando lo aplicamos a una empresa, es más conocido dentro de la empresa como costo de capital, es el rendimiento esperado. Y TREMA, que es una tasa de rendimiento mínima, que es otro término con el que se conoce esto, y es cuando se aplica específicamente a un inversionista independiente. Entonces, decíamos que el riesgo equivale al rendimiento. Para evaluar esto, yo tengo algunas opciones. Yo puedo colocar mi proyecto o mi dinero del proyecto en otra opción. Cuando tengo entre dos opciones y comparo, esto se llama costo de oportunidad, porque estoy eligiendo entre dos opciones. Se supone que si yo eligiera la A, tendría que rendir al menos un poquito más, o ser igual, que me den los mismos beneficios porcentuales, esos rendimientos esperados. Si yo tengo también otra opción, eso es lo de que nos referimos a un proyecto. Puedo prestar mi dinero. ¿A qué tasa presto el dinero? Pues a la conocida tasa activa, tasa de préstamo, es la que tenemos. O puedo colocar mi dinero como inversión y ganar una tasa pasiva. Obviamente la tasa activa es más alta que la pasiva. Entonces tengo estas formas de colocar mi capital. ¿Cómo entonces integro una tasa de riesgo? Haciendo una integración de estas opciones. Esto se incluye como tres tasas. Una conocida tasa libre de riesgo, la tasa de costo de oportunidad y una tasa de estimación de riesgo. La tasa libre de riesgo va a estar conformada por la tasa líder y la tasa de inflación. El costo de oportunidad equivale a lo que yo podría ganar en un préstamo, principalmente porque aquí ya tengo las opciones dentro del primer rendimiento, que es la tasa libre de riesgo, y la tasa activa, promedio ponderada, la voy a tomar como mi costo de oportunidad. ¿Por qué? O presto mi dinero y gano cierta tasa, que sería esta tasa de préstamos, o realizo el proyecto. Esas serían mis opciones. O coloco el dinero en inversión, que sería otra opción. Esta inversión viene a considerarse como tasa de bonos del tesoro. ¿Por qué? La mayoría de países tienen un conocido riesgo país, un porcentaje que es calificado para inversiones económicas en diversos aspectos, principalmente bolsa de valores. Pero Guatemala no tiene uno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la inversión más cercana que esté de acuerdo a lo que se emite en el país? Pues lo que hace el Estado en la emisión de bonos del tesoro. Entonces la emisión de bonos del tesoro es la que nos da a nosotros esa tasa de estimación de riesgo. Entonces la operación de las tres tasas se considera costo de capital. Para este proyecto que estamos evaluando como ejemplo, en la evaluación económica nos proporciona las tasas. ¿Qué tendría que hacer entonces? Inicialmente tendría que sumar estas tasas. Es lo que les voy a mostrar acá. ¿Qué hago? Pues simplemente la tasa libre de riesgos, tasa líder más tasa de inflación. Es este porcentaje. ¿Por qué? El caso me dice 3% más 2%, 5%. Es el valor que ustedes ven acá. Luego dice, costo de oportunidad, que es la tasa activa promedio ponderada,
es la más cercana a ese equivalente, otro 5%, es el que yo veo acá. Y la estimación de riesgo, que es la tasa de bonos del tesoro, la tengo acá, tasa promedio de la última emisión, 3%. Repito, estos valores son ejemplos nada más, no son los exactos. Ese 3% la agrego. Sumo y esto me da el 13%. Hay otros autores que recomiendan que al costo de oportunidad, o sea, a la tasa activa del costo de oportunidad, le reste el valor de inflación. Es otra modalidad válida. Lo único es que al restarle la inflación estaría castigando menos al proyecto. ¿A qué me refiero cuando digo castigar menos? Es exigirle menos riesgo. Por eso aquí tengo el costo de oportunidad a un 5. Si yo le restara la inflación, le tendría que restar el 3%. El 2%. Me quedaría un 3. Me reduciría aquí a un 11. El riesgo sería menor. Pero como las tasas no son en este caso demasiado fuertes, no están castigando tanto el proyecto, no estoy aplicando ese criterio. Lo único que hago, sumar tasa de inflación y tasa líder, sumarle la tasa activa y la tasa de bonos. En total, un 13%. Y con esta tengo la primera referencia de la tasa del costo de capital. Obviamente hay que hacer algunos ajustes para llegar al dato porque tengo préstamo. Eso lo vemos en otro video. Para un examen no hay que investigar, yo se las doy. ¿Dudas, compañeros, compañeras? Sí, licenciado, con una duda, disculpe. Entonces, solo para hacer cuentas, la tasa libre de riesgo es la suma de la tasa líder del sistema más la tasa de inflación interanual. Exacto. El costo de oportunidad también se le conoce como tasa activa promedio ponderado. Exacto. Y la estimación de riesgo es la tasa promedio de bonos de la última emisión. Exacto. Muy bien, gracias. Si yo tuviera, por ejemplo, otra oportunidad de proyecto, lo que tendría que evaluar es a qué rendimiento está ese otro proyecto y lo puedo sustituir por el costo de oportunidad. Pero como aquí no tengo, hago entonces la opción. O uso mi dinero para el proyecto o presto el dinero. ¿A qué tasa lo podría prestar? Pues a una tasa activa. Los que trabajan en bancos me pueden confirmar eso que dije. La tasa activa y la tasa activa por préstamos y tasa pasiva por inversiones. ¿Es así, compañeros, o no? Correcto, licenciado. Entonces, ¿y la diferencia se llama encaje bancario, sí o no? Sí, podría ser. Así es. Sí. Eso lo van a ver en la especialidad de financiera los que vayan para allá. Bueno, entonces, tenemos eso bien definido. Ahora seguimos por acá. Ya tenemos la tasa, vieron que solo se les voy a mostrar esto. ¿Por qué el riesgo es igual al rendimiento? Se los voy a mostrar con un ejemplo bien claro. ¿Con cuánto ganan el curso? Con 61. 61. Entonces, mi riesgo es 61. Si yo no saco los 61, pierdo. Si yo saco 60, ¿qué pasa? Pido un punto, no. Como nota real, gano. ¿O no? Tampoco. Como nota real, estaría perdiendo porque el riesgo sería 61. Si yo saco menos que eso, estoy perdiendo. Por eso debo rendir como mínimo 61. Entonces, riesgo equivale a rendimiento. No sé si así lo entienden mejor. El riesgo es no sacar 61. Y el rendimiento mínimo sería sacar los 61. Aquí no hay, por número, si saco 60, no me conviene. No estoy rindiendo el riesgo. Por eso debe ser lo mismo o más. Si supero esto, quiere decir que ya tengo mayor rendimiento. ¿Cuáles son otros nombres con los que se le conocen al rendimiento? Tasa de descuento, costo de capital o TREM. Todo depende de dónde aplico. Cuando lo aplico a los flujos se conoce como tasa de descuento. Cuando es específicamente de una empresa como costo de capital y cuando es de un inversionista particular como TREM.
En un examen, a usted le podrían venir estos 4 términos, o alguno de estos 4, no todos, cualquiera de estos. Usted solo debe estar sabido que cualquiera de estos equivale al mismo efecto, que va a ser el rendimiento esperado para el proyecto el mínimo. ¿Dudas con esto? Licenciado, perdone una pregunta. Dígame. Fíjese que yo leí que para obtener también, como aporte, ¿verdad? Que para obtener el costo de capital también se podía obtener a través del método CAMP. ¿Es cierto? Exacto. Sí lo podemos hacer así, pero todo depende de qué tasas son las que vamos a ampliar. Por eso vamos a leer el libro. Si quieren, vamos al libro. Qué raro. Vamos al libro, a la página 160. Bien, creo que ya no es el link de... Voy a leer ahorita. Ahorita me estoy grabando porque estoy explicando. Ya grabé esa parte. Costo de capital, dice. Página 160 del libro. Una variable muy importante en la evaluación financiera de un proyecto es la tasa de interés con la que se van a descontar los flujonetos del proyecto. Se le conoce en el ámbito financiero, vean, como tasa de descuento. Ya ven que estamos en eso. Es una medida de los riesgos que tiene el proyecto y un reflejo de la tasa de retorno que un inversionista esperaría para tomar el riesgo de invertir su dinero en el proyecto. Entonces, voy a dejar eso y nos vamos hacia abajo. Chandra señala que hay factores externos e internos que afectan el costo de capital de una corporación. Dentro de los externos se cuentan el nivel de las tasas de interés del mercado. En este caso estaríamos hablando de la tasa promedio ponderado, de la tasa líder. Las primas de riesgo del mercado. Primas de riesgo también estaríamos hablando como esta tasa libre de riesgo o estimación de riesgo. Y las tasas de impuestos también. Esa tasa también la vamos a ver en un momento. En los internos se tiene la política de inversiones de la corporación, su estructura de capital y su política de dividendos. Sin embargo, dice acá, este autor señala los varios conceptos erróneos respecto al costo de capital. Uno, que es muy académico e impráctico. Puede ser. Sí y no, porque habría que evaluar, depende de qué efectos estoy analizando. Asumir que los pasivos circulantes son componentes del capital. Sí va a ser componente del capital, obviamente la parte, pero del pasivo a largo plazo, no en corto plazo. Que se use la tasa cupón de la deuda de la firma como el costo financiero de la deuda antes de impuestos, o sea, la tasa que me están brindando por un financiamiento. Errores al calcular la prima de riesgo del mercado. Este es el riesgo del mercado, ¿ven? Estimación de riesgo. Se supone que tanto... Vamos a ver, suponer que tanto las utilidades de riesgo como la depreciación no tienen costo. Sí tienen costo de acuerdo a las tasas que se manejen. Y asumir que el costo de capital del proyecto es igual al de la corporación tampoco es válido. Las fuentes de financiamiento pueden ser 2, deuda y capital. Esto lo vamos a ver en un momento. Las cuales son aportadas por instituciones financieras y los socios o accionistas de una corporación respectivamente. Una regla de finanzas es que a mayor riesgo percibido, el rendimiento financiero exigido será mayor. O sea, si esta tasa es alta, el rendimiento debería ser mayor, no el mismo. Pero por lo menos voy a tener esa base mínima de referencia para conocer el excedente que se genera en el proyecto. Las empresas grandes y las corporaciones que cotizan en la bolsa de valores suelen utilizar bonos y acciones para financiarse. Mientras que las pequeñas y medianas empresas, que son las que mueven la mayor parte del Producto Interno Bruto de las naciones, solo utilizan fuentes de deuda, o sea, préstamos. El costo de capital es el promedio de los rendimientos financieros que paga la empresa de cada una de las fuentes de financiamiento que se utiliza, ponderado por el monto de la deuda aplicada en cada fuente conforme a lo que establece la ecuación 5.4. Ahorita aclaro todo ese reclamo. K sub 0 es igual a K sub D por X sub D, más K sub C por X sub C, donde costo de capital es K sub 0. K sub D es tasa de interés de la deuda, X sub D es la fracción del financiamiento. Rendimiento exigido por los accionistas es el K sub C y el X sub C, fracción del financiamiento total aportado. Ahora dice, ahorita explico todo eso.
Cabe mencionar que la tasa de interés de la deuda suele ajustarse por el efecto de la deducibilidad fiscal de los intereses. Esto se lleva a cabo mediante la ecuación K sub D es igual a K sub D. Ven ahí que tiene un pequeño asterisco arriba por 1 menos T. Ok. Empecemos primero. ¿Qué es deducibilidad de intereses? Recuerden que cuando hicimos el estado de resultados, tenemos un total de intereses. Estos intereses nos muestran a nosotros el valor de lo que vamos a pagar por la deuda que tenemos en cada año. Esto se descuenta de las utilidades para poder pagar impuestos. Por eso es que aquí es donde aplica la deducibilidad fiscal, que es parte de los gastos para poder tener menos utilidades y por ende pagar menos impuestos. Es por eso que yo les decía, cuando conformemos en este caso el análisis del efecto económico, no se usan los intereses en valor monetario, sino su efecto económico en el porcentaje. Y es lo que vamos a explicar en este momento. No sé si hay dudas hasta el momento. Yo sé que hay un montón, ahorita claro. Voy a grabar esta parte para que vean. En el video anterior calculamos la tasa del costo de capital de los inversionistas con las tasas que nos proporcionaron, que nos dio en este caso vamos a ir por acá, 13%. Luego vamos a calcular la tasa real del financiamiento del factor de ajuste 1 menos T. En el libro que estamos usando de referencia en la página 161 nos da una fórmula que es donde multiplicamos la tasa por este factor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿De dónde sale esa tasa? Cuando analizamos en el caso, hace unos cuantos cálculos atrás, establecimos que era necesario el 20% del financiamiento. En esa parte donde hicimos el análisis de la inversión, se decía claramente que los socios solo disponían del 80%. Eso equivale a 620,000 del total de inversión. Por lo tanto, se debía financiar el resto, que eran 155,000. Con ese valor buscamos opciones de financiamiento y elegimos la que estaba a una tasa del 16%. Como esos intereses son deducibles de impuestos, nos lleva entonces a aplicar la fórmula 1 menos T con ese factor, de acuerdo a lo que dice acá el caso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar inicialmente la fórmula. Debemos multiplicar la tasa por esta operación del valor. La T es equivalente a tax. La tasa que tenemos es el 16%. El tax o el impuesto en Guatemala es del 25% de ISR, por eso le voy a restar 0.25. 1 es un valor constante que equivale al total de la tasa, es el equivalente al 100% de esta tasa. Entonces, esta tasa ya no va a valer el total que tenemos aquí, sino que va a valer el 75%. ¿Por qué? Porque pierde valor de acuerdo a la deducibilidad de impuestos. O sea, esta tasa menos impuestos equivale a 16%, que es la tasa nominal, por 0.75 sería 12%. Entonces, ¿de dónde saqué esta tasa? Reitero, del financiamiento manejado en esta misma secuencia de casos. Ahora, para poder aplicar la ponderación y tener una sola tasa debido a que hay dos fuentes de inversión, este es el total del capital de los socios, total del capital del préstamo, ¿qué es lo que hago? Yo divido esto dentro de 775,000, me da 0.80. Quiere decir que es lo que aportan los socios. Y esto es lo que voy a prestar. Es el total del 20%. Esto me da 1. Usted se siente más cómodo con porcentaje, lo puede dejar así, que es lo mismo. 80 y 20, 100%. Proporción, 0.80 y 0.20, 1. La tasa del costo de capital
de los inversionistas es el 13%. Y la tasa, en este caso, real, menos el total de impuestos de la tasa de financiamiento, no va a ser 16, sino que 12%. Si ustedes operan esto, les tiene que dar 12%. Entonces, este es el costo de capital del aporte bancario, es el 12%. Por lo tanto, multiplico 0.80 por 13% me da 10.40. 0.20 por 12% me da 2.40. Sumo las dos y encuentro el costo de capital promedio ponderado, que es el CCPP. ¿Por qué lo pondero? Porque tengo dos aportaciones, dos fuentes de aportación con tasas distintas. Y este sería el resultado y la respuesta para el siguiente requerimiento del caso. Costo de capital promedio ponderado. Bueno, compañeros, veamos. Voy a ir de nuevo despacio. Cuando hicimos el análisis del análisis de inversión, decíamos que los socios iban a aportar 620,000. Ese total es el que tenemos acá de referencia. Y decía ahí que era el 80%. Ustedes deben tener claro cuánto aporta cada uno. Y el total que aporta el banco, que es el 20%. Cada uno tiene sus tasas. Pero vemos aquí el libro. K sub 0 es esta tasa. K sub D y X sub D es el aporte del banco y la tasa del banco. Que la tasa se ve afectada, como dice en la fórmula 5.5, con la resta del valor de impuestos. No se le resta a esto, sino que al 1 menos la tasa de impuestos y me da la tasa real. Luego tenemos acá la tasa del inversionista y la tasa ajustada. Pero este es el otro K sub C, aporte de los socios, por el X sub C, costo de capital de los socios. Y esto es lo que estamos manejando acá, donde tenemos el total de cada uno y su ponderación. ¿Cómo pondero? Esto por esto me da esto. Esto por esto me da esto. ¿Qué son estos datos? El costo de capital del préstamo y el costo de capital de los inversionistas. ¿Dudas con eso? Licenciado, miren, la tasa de banco nominal del 16%, ¿esa siempre nos la tienen que dar o Sí. se deduce de alguna manera? No. Aquí no la pueden deducir porque es la tasa que van a manejar en el préstamo. Se las tienen que dar. Ok, y la resta del 1 y 0.25 siempre van a ser constantes. Solo que el caso tuviera otra tasa, que no fuera el 25, ustedes usarían la tasa de impuestos que le den en el caso. Pero si no, la regular es el 25%. Ok, que es la del ISR, por decirlo así. Exacto. Gracias, licenciado. ¿Sí? ¿Alguien más? No, yo tenía dudas sobre ese 0.25 LIC. Es el ISR. Ah, muy bien. Solo se lo resto porque dice 1 menos T. Si ven el libro en la página donde estamos trabajando, dice abajo, donde T es la tasa de impuestos, o sea, en este caso el ISR. ¿Estamos? Sí, LIC, gracias. Ok. ¿Alguien más? Enrique, una pregunta. Dígame. Ahí lo que está diciendo el costo de capital promedio es que, digamos que la inversión tiene un costo y sería del total de la inversión el 10.40%. Así sería. Sí, este sería el costo de capital ya ponderado. ¿Con qué? El aporte por el costo de capital de la empresa. ¿Estamos? Ese es el 10.40. Pero los tengo que sumar porque son dos aportaciones. ¿Sí? Por eso la tasa se me reduce un poco. Pero la tasa real del proyecto que voy a usar como tasa de descuento es el 12.80. ¿Estamos? Sí, LIC. ¿Alguien más? Última explicación, le voy a grabar. Muy bien.
Ahora, ¿qué significa actualizar o una tasa de descuento? En primer lugar, tenemos una fórmula que podemos emplear como esta, que es 1 dividido 1 más i elevado a n. Esta tasa se explica como la tasa del factor de actualización, si yo quiero obtener esto. ¿Cómo se aplicaría? Necesito el dato de flujo de efectivo porque es el que voy a actualizar. ¿A qué tasa lo actualizo? A la tasa, en este caso, del costo de capital que acabo de obtener. Entonces, esta fórmula la puedo emplear así, multiplicándola por el flujo, o la puedo actualizar. Si yo multiplico esta por el flujo, me quedaría así. En total, en este caso, 1 es un valor constante, 1 dividido 1 es otro valor constante, más la tasa, 12.80, elevado